Buenas tardes chicos, vamos a empezar con la última clase de teoría del año, Física 1 para Ingenierías Naval y Pesquera. Bueno, llegamos al final. Vamos a ver hoy un tema nuevo. Veníamos trabajando con algunos conceptos, siempre modelos idealizados para poder estudiar propiedades de física, en el caso de la partícula o del cuerpo rígido. Todos esos modelos siempre son ideales, no existen en la realidad. Ahora vamos a trabajar con otro concepto parecido a lo que hay en la realidad, también dentro de ciertas restricciones o límites para poder estudiarlo. En este caso, vamos a ver el concepto de fluidos. Yo acepto. Es un diptongo, no llevo acepto. No llevo acepto. Bueno, fluidos, concretamente, lo otro que nos falta ver, es que vamos a incluir dentro de los fluidos lo que son los líquidos y los gases. Nosotros los gases no los vamos a estudiar más que nada por el solo hecho de que está dentro de lo que son fluidos, se incluye como no lleva tilde. Los gases. ¿No llevan? No, termina en S. Tiene que ver. Si lo rompes el diptongo, no rompes el diptongo. Vamos a hablar de ortografía. ¿Va con tilde o sin tilde? Bueno, decíamos los líquidos y los gases son lo que vamos a ver. A diferencia de los sólidos, ¿sí? La diferencia fundamental que tienen los líquidos y las diferencias, si estamos como no hemos logrado este logro. Los líquidos y los gases, sus moléculas no conservan la misma posición relativa entre sí. O sea, cuando teníamos los sólidos, sabíamos que una de las características era que, bueno, no eran indeformables y siempre la posición de una molécula respecto a otra del mismo sólido siempre permanecían en la misma posición relativa inamovible. En cambio, en los líquidos y los gases, las moléculas se mueven entre ellas, que básicamente. Bueno, todo ese movimiento de las moléculas es lo que dan lugar a un montón de propiedades que vamos a ver ahora. En general también están en constante movimiento, de hecho. La principal característica por la cual se los denomina fluidos es porque fluyen. Como les decía, no hemos lograr este logro. Pero bueno, lo que significa el concepto de que fluyen es que, como consecuencia en realidad de que fluyen, los líquidos y los gases ocupan la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver, bueno, en el caso de los líquidos van a ocuparlos hasta cierta altura, llenando la parte de abajo por completo, y los gases lo van a llenar por completo, ocupando todo el espacio que tienen. Pero bueno, como les decía, los gases nosotros no lo vamos a ver, más que algunas de las propiedades que son para fluidos sí se aplican también a los gases, y vamos a ver algún pequeño ejemplito por ahí, o para entender algunos conceptos mejores. Pero nos vamos a concentrar más en los líquidos. No vamos a incluir dentro del estudio algo que ustedes van a ver, todas estas cosas ustedes las van a ver en materias posteriores, por ejemplo mecánica de los fluidos o termodinámica, o incluso algunas características ya las deben haber visto en química. Pero la resistencia a fluir, que básicamente es mover sus partículas de sus moléculas de un lugar a otro hasta llenar los espacios que ocupan, es lo que se llama viscosidad. La viscosidad es la resistencia, precisamente, es una especie de rozamiento que hay entre las capas de líquido o de gas. ¿Sí? Nosotros no vamos a incluir la viscosidad, porque en general los fluidos que vamos a incorporar nosotros van a ser fluidos no viscosos, o sea que no tienen resistencia a moverse entre sí. Como otra característica idealizada, sobre todo para los líquidos, no así para los gases, obviamente, vamos a decir que son incompresibles. No incomprensibles, ¿sí? O sea, a margen de que ustedes los entiendan o no, que serían incomprensibles, en este caso son incompresibles, que quiere decir
que cuando nosotros les aplicamos o tratamos de comprimirlos aplicándoles una fuerza para tratar de apretarlos, los líquidos van a conservar tanto su volumen actual como su densidad, que es un concepto que vamos a ver ahora qué significa. ¿Sí? Entonces, esto es una característica que limita un poquitito del estudio lo que vamos a hacer. O sea, no todos los fluidos reales son incompresibles. En general, ustedes agarran un fluido cualquiera y le aplican una fuerza para tratar de comprimirlos. Si la fuerza es lo suficientemente grande, el fluido va primero a reducir un poquito su tamaño y segundo, cuando llegue el momento, se va a transformar en un sólido. Una de las excepciones en cuanto a esas cosas es el agua. El sólido, que es el agua, que es el hielo, ocupa más volumen que el líquido, entonces si ocurre el proceso inverso. O sea, si nosotros apretamos un bloque de hielo, se va a transformar en agua. Pero bueno, esas cosas ustedes las van a ver, como les digo, en otras materias, no incluyen lo que vamos a ver nosotros, solamente es una manera de describirlo para que entendamos de qué estamos hablando. Los gases, como ya dijimos, llenan el recipiente con una característica, sí son compresibles. Obviamente es una de las diferencias más importantes que tenemos entre los líquidos y los gases. Nosotros, cuando tenemos los líquidos, los apretamos y mantienen su tamaño. Los gases obviamente no. O sea, si los apretamos van a cambiar su tamaño fácilmente. Entonces, como las características nuevas, vamos a empezar a definir algunas cosas o conceptos nuevos, algunos nuevos completamente, otros más o menos nuevos, que vamos a incorporar en nuestro estudio para poder describirlos a los fluidos. Primero, los conceptos de área y volumen. Un área se entiende como una medida del tamaño de una superficie. ¿Sí? O sea, si nosotros tenemos una superficie que tiene una determinada cantidad, cuanto mayor es esa superficie, más área tiene. Las medidas de superficie o de área son medidas de longitud elevado al cuadrado, o sea, en general elevado al cuadrado, con lo cual se van a medir generalmente en metros al cuadrado. Hay otras unidades de área que se usan más que nada en conceptos comerciales como la hectárea, etc. No nos interesa a nosotros, sí vamos a interesarlo como el hecho de que son elevados al cuadrado. Ahora les voy a explicar por qué introduzco estas cosas acá, porque hay algunas cosas que por ahí a algunos se les suele todavía escapar. En el caso de un volumen, tenemos la medida de qué tan grande es un pedazo de espacio. En este caso son dimensiones de longitud al cubo, donde obviamente la medida del Sistema Internacional es el metro cúbico. Otra medida muy utilizada para medir volúmenes es el litro, cuyo símbolo es una L. Un litro mide un decímetro cúbico. Y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis como para ver cómo se aplican los decimales, o sea, las unidades, los prefijos de unidades para las unidades de área y de superficie. O sea, nosotros sabemos que un decímetro es igual a 0,1 metros, pero un decímetro cuadrado no es 0,1 metros, sino que es 0,01 metros cuadrados. ¿Sí? O sea que un metro cuadrado son 100 decímetros al cuadrado. Y si hablamos de decímetros cúbicos, en este caso es 0,001 metros cúbicos, o sea que un metro cúbico es igual a 1000 decímetros cúbicos, con lo cual, estos tres son feos, un metro cúbico, una de las características, como un decímetro cúbico es igual a un litro, un metro cúbico son 1000 litros, como una característica notable, digamos, de las características de las unidades. Siempre, en este caso, el deci también va al cuadrado. En cada uno de los casos, un decímetro cuadrado es un decímetro por un decímetro, con lo cual tenemos un pedacito que tiene un decímetro de lado y entran 100 decímetros cuadrados en un metro cúbico, porque en un metro cuadrado, es decir, porque tenemos 10 decímetros
por 10 decímetros son en total 100 decímetros cuadrados, y lo mismo pasa con las unidades de volumen. Bueno, esto es relativamente básico, lo incorporamos porque vamos a trabajar tanto con áreas como con volúmenes, como para estudiar lo que pasa con los fluidos, pero sí vamos a incorporar un par de conceptos que ahora sí, estos son nuevos para la materia por lo menos, que son el concepto de presión. El concepto de presión es un concepto importante para todo lo que es fluidos. Lo vamos a definir con la letra P. Nosotros ya usábamos la P para 800 millones de cosas, con lo cual yo, como siempre les digo, ustedes no tienen que memorizar fórmulas, y no tienen que memorizar fórmulas recordando lo que es cada una de las letras, sino más que nada conceptos. La P nosotros ya lo usábamos antes, por ejemplo, para medir peso o para medir cantidad de movimiento. En este caso también la vamos a volver a utilizar para medir presión. La presión es igual a la fuerza por unidad de área. Las bolas. Es un escalar. Es un concepto importante de presión escalar. Esto básicamente se puede comprender de esta forma: o sea, la fuerza es igual a la presión por el área, con lo cual tendríamos que entender que el área también es un vector, y el vector área es un vector que es perpendicular a la superficie en la cual estamos midiéndola. O sea, nosotros tenemos el vector área del pizarrón, es un vector que entra o que sale dependiendo de para dónde esté orientada la superficie, pero es un vector perpendicular a la superficie en la cual estamos, con lo cual la fuerza que mide o que se representa con la presión por el área va a tener la misma dirección que el área, o sea, perpendicular a la superficie en la cual estamos aplicando esa presión. Como nosotros tenemos fuerza sobre área como unidades, las unidades de fuerza son newtons, las unidades de área son los metros cuadrados, con lo cual esta unidad en particular, el newton por metro cuadrado, se denomina pascal. ¿Sí? Hay un... No voy a hacer el chiste porque la verdad que es demasiado malo, un chiste que involucra a estos personajes que estaban jugando a las escondidas, y parece que en algún momento Newton se esconde, y para esconderse se dibuja un cuadrado de 1 metro por 1 metro abajo de sus pies, y entonces una persona dice: ah, está Newton. No soy Newton, soy Pascal. Entonces, chiste graciosísimo. La verdad que sí pueden salirse, irse si quieren, ya está. Me pueden bloquear a partir de ahora después de esto que acabo de decir. Pero bueno, anda por ahí ese chiste entre los nerds científicos que andan diciendo todas estas cosas. A veces me dan vergüenza ajena, pero bueno, es la realidad. Entonces decíamos, cuando un newton se para arriba de 1 metro cuadrado, se transforma en un pascal. ¿Sí? Entonces el pascal es la unidad más del sistema internacional, que tiene que ver con la presión, pero no es la única unidad de presión que tenemos. Unidades notables de presión, por ejemplo, una característica de lo que es una atmósfera. Una atmósfera, que se escribe así, es la presión que hace el aire sobre nosotros al nivel del mar. O sea, esto es una unidad muy variable, pero de alguna manera se la ha estandarizado a ciertas temperaturas, etcétera, y alturas. ¿Sí? Lo que es una atmósfera. Una atmósfera más o menos es el equivalente a 10 a la quinta pascales, o sea, 100.000 pascales. Esta unidad de 10 a la quinta pascales también tiene un nombre especial que se denomina bar. ¿Sí? Entonces, un bar son 10 a la quinta pascales, que es más o menos la unidad de una atmósfera. Si ustedes escuchan, por ejemplo, el pronóstico del tiempo en la radio y les dicen actualmente, cuando dentro de las características le dicen del tiempo, es qué presión atmosférica hay en este momento. La presión atmosférica se la pueden dar en varias unidades que se utilizaban antes. Antes se utilizaban los milímetros de mercurio. Una atmósfera más o menos son
760 milímetros de mercurio. Les voy a explicar por qué en un rato, cuando veamos otros conceptos. Pero también hoy en día, ya no, como se ha tratado de dejar de lado estas unidades raras, que tenían que ver con la forma en la cual se miden las presiones, se utiliza más la unidad internacional y se suele medir, para poder entrar las variaciones en milibares, ¿sí? Entonces una atmósfera son más o menos 1000 milibares, ¿sí? Entonces sería la milésima parte de un bar, entonces son 1000, completamos un bar, y también lo que es el equivalente a 1000 hectopascales. ¿Sí? Estos son un hectopascal, son 100 pascales, entonces 100 pascales, completamos los dos ceros, la cantidad de pascales, son también los 100.000 unidades. Entonces estas unidades son las que se utilizan tanto los milibares como los hectopascales, que son unidades equivalentes, son la que se suele utilizar ahora para medir la presión atmosférica, pero bueno, antes se utilizaban los milímetros de mercurio, ya vamos a ver dentro de un ratito por qué. Otra unidad que se utiliza mucho para las mediciones de presiones son las libras por pulgada cuadrada. Hay pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, también hay unidades que se llaman atol, pero no por cuánto vale, pero tiene que ver con las otras mediciones de presión. Pero bueno, como les digo, unidades hay montones, pero otra unidad que ustedes van a encontrarse frecuentemente en la vida cotidiana son las libras por pulgada cuadrada, o PSI. PSI quiere decir pounds per square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada. Esta es la unidad que se utiliza en el sistema británico de unidades, o yankee, donde una atmósfera más o menos son 14,7 PSI. Y esta es la unidad, normalmente cuando se lo dice, o sea, pounds quiere decir libras, la libra en este caso es la libra de fuerza del sistema internacional, del sistema yankee. Cuando ustedes van a llenar de aire las ruedas de los autos, le dicen, bueno, le ponemos tantas libras, ¿sí? Tantas libras de presión, quiere decir tantas libras por pulgada cuadrada, donde normalmente se le ponen, bueno, depende del auto, entre 28, 30, 32 libras por pulgada cuadrada a las ruedas de un auto. De una bicicleta suelen andar más, de una bicicleta suele ponérsele alrededor de 60, 100 libras por pulgada cuadrada. Si le ponemos 28 libras, le estamos poniendo 2 atmósferas. Y esto tiene que ver, esas 2 atmósferas son una manera, vamos a ver cómo medimos la presión. Cuando nosotros medimos la presión, vamos a escribir acá. Cuando nosotros medimos la presión, usamos instrumentos que se denominan barómetros. O también manómetros en algunos casos, sobre todo los manómetros son los que se utilizan a niveles manuales. La presión medida puede medirse de 2 formas. Una es una presión relativa, que es la forma en la cual se mide la mayoría de las veces. Cuando hablamos de presión relativa es con respecto a la presión de referencia, que casi siempre es la presión atmosférica. Entonces estamos tomando una presión respecto a la presión atmosférica. Generalmente, por ejemplo, pueden tener una membrana donde por acá está el aire de la presión atmosférica y de acuerdo a la presión que hacemos, tenemos acá un resortecito que mueve una aguja, que es básicamente el manómetro. Entonces esto está calibrado para que acá diga 0 cuando la presión es igual a la de la atmósfera, con lo cual la membrana estaría derechita. Si tenemos más presión, esto se va a mover para este lado; si tenemos menos presión, se va a mover para el otro lado, y en función de eso, qué tanto se movió para acá o para allá, se mueve la agujita y mide la presión relativa con respecto a la atmósfera. O sea que cuando nosotros estamos midiendo la presión relativa, le tenemos que sumar, si queremos saber la otra manera de presión, que es la presión absoluta. La presión absoluta es respecto al vacío, donde se supone que la presión es 0, o sea, no hay nada haciendo presión.
Entonces la presión absoluta es muy difícil de medir porque no tenemos generalmente, es muy difícil de conseguir un vacío absoluto en condiciones de laboratorio. Siempre alguna moleculita de gas se nos escapa y se nos mete adentro, no las podemos sacar a todas. Entonces es muy difícil de conseguir, por lo tanto dentro de todo se ha como negociado con la naturaleza, es decir, vamos a medir las presiones respecto a una atmósfera. Nosotros tenemos una atmósfera a un lado y la presión que tenemos le tenemos que sumar una atmósfera. O sea que si nosotros a una rueda del auto le estamos poniendo 28 libras, en realidad le estamos poniendo 28 por encima de la presión atmosférica, lo cual quiere decir que adentro de las ruedas del auto hay 3 atmósferas de presión, o sea, 3 veces la presión que tiene la atmósfera actualmente en este momento. Eso tiene que ser lo suficiente como para a través de la presión conseguir cierta fuerza y esa fuerza sostener al auto sin que las ruedas se deformen o se pongan en llantas. Ahora les ha ido a sacar una rueda donde no tiene aire adentro, está muy interesante, pero bueno, no es el caso de lo que estamos tratando de ver nosotros. El otro concepto que vamos a ver, así por el pizarrón. Después les voy a explicar los milímetros de mercurio cuando empecemos a ver algo qué significa todo esto. Pero recuerden el número 760. El otro concepto que vamos a ver, les decía, con respecto a los fluidos, es el concepto de densidad. Me ahorré la raya. Sí, el concepto de densidad no borré el subrayado. El concepto de densidad, para la densidad se utiliza generalmente la letra griega ρ. De acuerdo al estado de ánimo del tipo que está escribiendo el papel en el pizarrón, puedes usar también la letra griega delta, o se puede usar la D minúscula, de acuerdo a la universidad, o en algunos casos lo escriben como dens. ¿Sí? De todas maneras, cualquiera sea que utilicen, vamos a usar el ρ para una manera uniforme, pero puede ser. ρ, sí, RH. ¿Sí? La letra griega ρ, que la densidad la medimos como una cantidad de masa por unidad de volumen. O sea, masa sobre volumen. Nuevamente ven que las letras se repiten. En este caso, cuando se habla de volumen, se utiliza una B mayúscula. Claramente ven que es B mayúscula. A diferencia, por ejemplo, de otras B que usamos B corta en física, como la B corta de velocidad, generalmente usamos la B minúscula para eso, pero claramente, o sea, yo pongo B, esta es la B minúscula y esta es la B mayúscula, se dan cuenta que esta B es minúscula y esta es mayúscula, ¿no? Sí, ¿no? No recuerden letras el volumen y la masa, el volumen lo vimos hace unos minutos, la masa se mide en kilogramos, el volumen en metros cúbicos y por lo tanto las unidades de masa y de volumen, la unidad de densidad quiere decir son kilos por metro cúbico, y esto también nuevamente es un escalar. ¿Sí? O sea que no hace falta decir para dónde apunta la densidad. O sea, la densidad es cuánta masa entra en una misma unidad de volumen. Entonces, intuitivamente, cuando tenemos líquidos o fluidos, esto se aplica también a sólidos, ¿sí? Más densos quiere decir que un mismo espacio de tamaño de algo, de centímetros, de ese sólido líquido, va a pesar más o va a tener mayor cantidad de masa ocupando el mismo espacio. Siempre está el famoso chiste de que pesa más un kilo de pluma o un kilo de plomo. Todo el mundo, hay algunos todavía que caen y dicen un kilo de plomo, no pesan lo mismo porque es un kilo, pero lo que pasa es que un kilo de plomo ocupa un pedacito chiquitito y un kilo de pluma ocupa un montón de espacio. ¿Sí? Entonces, si tenemos un mismo metro cúbico de plomo o un metro cúbico de pluma, el metro cúbico de plomo va a tener muchísima más cantidad de masa y va a pesar más. Entonces, en general, esta relación de que la densidad es igual a la masa sobre el volumen se utiliza muchísimo en todos los análisis de fluidos de esta forma, diciendo que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Sí? Entonces, esta relación
Es una relación muy importante, la vamos a usar muy seguido para poder analizar y resolver muchos problemas donde están incluidos los fluidos. O sea, de toda la guía de ejercicio que ustedes tienen, en todos los problemas que tengan que aplicar fluidos, seguramente van a tener que usar esta relación y es una relación que tienen que traerla a la cabeza enseguida y tratar de plantearla porque muchas veces las masas no van a ser importantes sino las densidades y de hecho en todas las relaciones importantes que tengamos que analizar los fluidos vamos a usar más que nada las densidades en vez de utilizar las masas. Pero bueno, les decía como datos característicos, por ejemplo la densidad del agua es igual a más o menos 1000 kilogramos por metro cúbico, más o menos en realidad son 1013, que va dependiendo la temperatura y el lugar, pero alrededor de 1000. Estas unidades también se suelen medir sobre todo para líquidos y sobre todo en química, en vez de kilos utilizamos gramos y en vez de metros usamos centímetros cúbicos, donde la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, con lo cual si nosotros vemos esto acá pareciera como son unidades más chiquititas que en medir las cosas en gramos por centímetro cúbico pareciera que es menos, pero en realidad 1 gramo por centímetro cúbico son 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea que esta unidad es mucho más grande que esta. Bueno, esto en cuanto a los conceptos. Vamos a empezar a analizar nosotros los fluidos. Entonces recordamos, vimos los conceptos de área, volumen, presión y densidad, que lo vamos a aplicar seguido en nuestra análisis de fluidos. Entonces nosotros analizamos fluidos, lo vamos a analizar desde dos maneras, o desde dos puntos de vista. De los fluidos que están quietos, donde vamos a estudiar lo que se llama la hidrostática, o los fluidos en movimiento, donde estudiamos lo que se llama hidrodinámica. ¿Sí? Entonces, estas son las dos cosas. En cuanto a lo que es hidrostática, vamos a ver un par de principios importantes, ahora vamos a empezar a hablar, y de hidrodinámica también un par de leyes importantes, con lo cual en esta clase vamos a ver las dos cosas en el día de hoy. Empecemos hablando de hidrostática. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de la presión hidrostática y vamos a analizarlo a esto desde un punto de vista, vamos a imaginarnos para poder estudiar esto que está acá como si estuviéramos, vamos a hacerlo más sencillo así, en medio de un pozo de agua donde en cierto nivel superficial, o sea obviamente esto está lleno. Para simplificar el análisis vamos a suponer que todo esto tiene la misma forma a lo largo de todo el pozo. ¿Sí? Entonces esto ya sea redondo o cuadrado como lo quieran ver, pero tiene la misma superficie o la misma área en todo el largo del pozo. Y vamos a imaginarnos, obviamente acá arriba tenemos, vamos a ponerlo así nomás, pero tenemos lo que sería la presión atmosférica, que es la que mantiene unida esta superficie. O sea, en cada superficie, en cada ladito de la superficie siempre vamos a tener como esta sería la separación que hay entre el aire y el líquido. Significa que de los dos lados, como esto mantiene siempre en la línea, de los dos lados hay una presión. O sea que en este punto tenemos la presión atmosférica que hace el aire en la parte de arriba y que es igual a la presión que hace el agua o el líquido que sea en la parte de abajo. ¿Sí? Por lo tanto, esto se mantiene en el mismo lugar porque esta superficie se recibe cierta presión, por el área que tiene va a recibir una fuerza y por el área que tiene abajo va a recibir la misma fuerza de abajo, con lo cual esto no se va a mover ni para arriba ni para abajo, o sea, estaría en equilibrio. Fuerza sumada de las fuerzas de lo que hay arriba es la misma fuerza que tenemos abajo y esto se mantiene en equilibrio. Por lo tanto, en este punto tenemos la misma presión que hay acá en el aire, está la misma presión que tiene el líquido justo acá. Pero ¿qué pasa cuando nos metemos más abajo? Para poder analizar lo que pasa cuando nos vamos metiendo cada vez más profundo, vamos a imaginarnos un pedazo de líquido. Imaginémoslo como un cuerpo que está en equilibrio, con lo cual, ¿qué quiere decir? Que este pedazo de líquido está ahí y no va a subir ni bajar, ¿sí? Está ahí analizado. Cuando nosotros analizamos esto desde el punto de vista de las leyes de Newton, vamos a saber que las sumatorias de las fuerzas que hay
en este líquido, como está en equilibrio, nos tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con las sumatorias de las fuerzas que tenemos acá? Vamos a tener tres fuerzas que actúan sobre el pedacito de cuerpo que está acá. Una es el peso. ¿Sí? El peso, que sabemos que es igual a m por g. Bueno, esto ya es el análisis que siempre hemos hecho. Y por otro lado tenemos una fuerza acá arriba. ¿Sí? Vamos a poner fuerza A o fuerza 1, vamos a ponerle acá la fuerza arriba, y una fuerza acá abajo. ¿Sí? Estarían todas estas, la puse dibujé ahí simplemente para no superponer el dibujo. Pero estas serían las fuerzas que actúan sobre este fluido que mantienen todo en equilibrio. O sea que lo que tenemos acá es que tenemos para abajo el peso más la fuerza que está arriba menos la fuerza que está abajo, y todo esto nos da igual a 0, ¿sí? Porque esto se mantiene en equilibrio. Vamos a imaginarnos que acá tendríamos una altura, un delta H, donde vamos a tener cierta profundidad. La profundidad la vamos a medir desde acá arriba, con lo cual acá tendríamos una profundidad H1, y acá tendríamos una profundidad H2, donde tenemos claramente delta H, que es H2 por H1, y acá tenemos también un área que es constante, ¿sí? Con lo cual el volumen de todo esto es área por delta H. ¿Sí? Entonces tenemos acá nuestro volumen de este pedacito de fluido, con lo cual también si tenemos nuestra masa de este pedacito de fluido es igual a la densidad del líquido por el volumen. ¿Sí? Entonces esto es lo que ya tenemos como análisis preliminar a poder estudiar lo que pasa acá en estas fuerzas que están acá. Entonces sabemos que nuestra masa es la densidad por el volumen, o lo que es lo mismo, en este caso, la densidad por el área por delta H, que sería nuestra masa del pedacito de líquido que tenemos ahí. Entonces, analizando esto, nosotros podemos ver que la fuerza de lo que está acá abajo es igual a la fuerza de lo que está arriba más el peso, ¿sí? Que esto sabemos que es igual a m por g, ¿sí? Entonces esto sería el análisis previo a lo que tenemos acá. Pero ¿qué pasa con las fuerzas 2 y la fuerza 1? Son las fuerzas que hacen la presión del líquido que está arriba y la fuerza de la presión del líquido que está abajo. O sea, esto acá ustedes imagínenlo como un montón de presión que hace el líquido acá arriba, donde vamos a tener la fuerza acá, y acá tenemos también un montón de presión que hace el líquido que está abajo. Nosotros sabemos por la definición de presión que la fuerza 1, voy a escribirlo por acá, es igual a la presión que hay en el punto 1 por el área de nuestro fluido, ¿sí? Entonces toda esta fuerza de nuestro pedacito de fluido, ¿sí? Y la fuerza 2 es igual a la presión en 2 por el área, ¿sí? Entonces acá tenemos la primera análisis como para poder comparar qué pasa con las presiones en 1 y en 2. Entonces vamos a poner todas estas relaciones que estuvimos deduciendo acá, las vamos a meter todas en esta fórmula, por lo cual tenemos P2, F2 es igual a P2 por el área, esto es igual a F1 que es igual a P1 por el área, y la masa dijimos que era ρ por el área por delta H, o ρ por el volumen, o sea, esto es ρ por el área por delta H por G. El área la podemos sacar como factor común y simplificarla, con lo cual tenemos que la presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1 más la densidad del líquido por G por la altura del pedacito de líquido que tenemos acá. O sea, esto es la forma de medir la presión hidroestática de un punto. A medida que vamos yéndonos cada vez más profundo, de acuerdo a la densidad que tenemos y a la aceleración de la gravedad o la fuerza de gravedad que tenemos, a medida que nos metemos a profundidad va aumentando la presión a mayores profundidades, ¿sí? Para saber cuánto es la presión, obviamente si esto lo ponemos para este video que está acá, la presión con respecto a la presión atmosférica es igual a ρ por G por la altura 1, con lo cual la presión en 1 es igual a la presión atmosférica más ρ por G
por H1 y la presión en 2 es la presión atmosférica más ρ por G por H2. Con lo cual, si nosotros vemos cuánto tenemos de líquido, por ejemplo, para el agua, habíamos dicho que el agua tenía una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. Lo que nos da, si hacemos los numeritos en todo esto, vamos a ver que vamos a ir ganando una atmósfera por cada 10 metros de profundidad del agua. O sea, nosotros nos metemos a nadar, a bucear, cada 10 metros de profundidad que nos metemos tenemos una atmósfera más. O sea, en 20 metros tenemos 2 atmósferas, en 100 metros tenemos 10 atmósferas más, o sea, estamos a 11 atmósferas de presión, con lo cual ya a medida no es fácil meternos a nadar a grandes profundidades. Y lo mismo pasa con los submarinos. Los submarinos van a tener que tener esa presión sumergida, donde 100 metros, 200 metros no son profundidades muy profundas, y seguimos con, vamos a lograr este logro. Pero bueno, cuanto más presión tenemos del agua, más presión tenemos que hacer sobre el lado de adentro para poder resistir que lo que esté aguantándonos no se meta, no haga la fuerza suficiente para aplastar lo que sea que haya ahí adentro. Dentro de las recomendaciones, por ejemplo, que les hacen a los que han hecho buceo, no sé si alguno de ustedes hace buceo, pero por ejemplo cuando ustedes se meten a nadar, a hacer buceo de profundidades, no tienen que salir rápidamente para ir a buscar aire si se metieron muy profundo, sino que la forma de salir, bueno, si se meten a muy profundidad esto tampoco sirve, pero si profundidades más o menos, es tirar una burbujita de aire y hacer que seguir la velocidad con la cual sube la burbujita. Si nosotros nos apuramos, va a pasar que liberamos demasiado rápido la presión que tenemos sobre nuestro cuerpo. Toda esa presión es presión que tenemos adentro de nuestro cuerpo, que también hace presión sobre la sangre que hay en nuestras venas, y si liberamos de golpe esa presión se van a generar burbujas de golpe, porque el oxígeno o el aire que está disuelto en la sangre se transforma de vuelta en burbujitas, y eso bloquea la circulación y hasta nos puede llegar a reventar las venas, porque se genera un aumento de volumen muy importante, con lo cual son uno de los casos más importantes. Si ustedes se meten a hacer buceo a grandes profundidades, además de que tienen que salir muy despacito, después van a tener que meterse en cámaras de presión donde les van soltando la presión muy de a poquito, pueden pasar varias horas o días, de acuerdo a qué tan profundo ustedes se hayan metido de profundidad. Las películas donde se meten a cazar tiburones como megalodones ahí a grandes profundidades no son ciertas. El tipo que se metió abajo no puede salir nunca a hacer nada a la superficie, tiene que estar descomprimiéndose un montón de tiempo. Y dentro de las recomendaciones que les dan muchas veces también a la gente que le gusta viajar para hacer buceo al Caribe o a esas cosas, es que no buceen y vuelen el mismo día. O sea, si ustedes bucearon el día de hoy, para volar por lo menos van a tener que esperar hasta el día siguiente, porque cuando nosotros nos vamos arriba en el aire tenemos menos presión, entonces estamos generando ese efecto, o sea, de haber estado con mucha presión un día y después liberarnos y meternos a lo que el avión, que le importa nada si nosotros estuvimos buceando o no, pasar que... Capítulo de Doctor House. Mira, House también. Sí. Pero bueno, entonces son algunas de las características que les dan a los que han hecho buceo alguna vez. Entonces decíamos, la presión hidrostática se mide cuando el líquido está quieto, como en este caso este pedazo de líquido, y va haciendo cada vez mayor presión a medida que nos vamos metiendo cada vez más profundo, de acuerdo a la densidad del fluido que tenemos y a la aceleración de la gravedad. Dentro de estas cosas, de estas características, voy a borrar acá este dibujito. Una manera que tenían siempre tenían los científicos de antaño para poder medir la presión, se imaginaban, por ejemplo, una cubeta de cierto líquido, ¿sí? De cualquier líquido, donde podía usarse agua o podía usarse, para poderlo medir con menor altura, mercurio. Pero bueno, suponemos que tengamos mercurio acá sumergido. El símbolo químico del mercurio, recuerden, es Hg, y tenemos un tubo de ensayo o una pipeta o una cubeta que la tenemos sumergida toda llena. Como esta cubeta que tenemos acá,
la tenemos sumergida y toda llena. Una de las características que tiene, que yo me olvidé de decir, que también tiene que ver con esto, cuando nosotros tenemos un montón de, lo voy a hacer, esto lo dejo por acá, pero imagínense que tenemos una serie de cavernas donde tenemos acá todo lleno del mismo líquido, ¿sí? Todo lo que tenemos cierta presión, una presión que está en el mismo punto. Si tenemos, esto pasa siempre en todos los fluidos, si estamos a la misma altura, todos estos puntos están a la misma altura o profundidad, como quieran decirlo, si el líquido es siempre el mismo, lo que se denomina un líquido homogéneo, estando todos los puntos que están a la misma altura tienen la misma presión. La presión en 1, la presión en 2 y la presión en 3, de todos los puntos que están a la misma altura, son iguales. Esto es una característica que tienen los líquidos. O sea, si acá hubiera un pedazo de otro líquido distinto que nos separe, esto ya no se cumple, ¿sí? Pero si todo es el mismo líquido, la presión que hay a la misma profundidad es siempre la misma. ¿Sí? Esto está todo conectado, o sea, obviamente no tiene nada que ver si no estuviera conectado, ¿no? Pero todo esto tiene esta característica, es una propiedad que tienen los fluidos, que todos los puntos que están a la misma profundidad tienen la misma presión a toda la misma altura. Entonces decíamos, tenemos esta pipeta de mercurio que la tenemos acá llena y la sacamos sin que se meta aire por acá y la paramos sobre la superficie. Entonces la tenemos acá llena y esto va a descender hasta determinado nivel. No, eso, no dibujen cosas así, esto no, por favor, esto es muy barato, esto no se hace. Esta es la pipeta, entonces decíamos, de mercurio, que la paramos acá sin que se meta nada por acá adentro. O sea, esto es simplemente, la tapo con cuidado, simplemente la subo y la doy vuelta. ¿Qué va a pasar? Esto va a tener cierta altura, ¿sí? Y donde sabemos que el punto que está acá fuera de la pipeta va a tener la misma presión que el punto que está dentro de la pipeta. O sea que el punto en 0 es la misma que el punto en 1. O sea que la presión en el punto 0 es igual a la presión que hay en el punto 1. Como esto es un fluido ideal, esto es incompresible, todo esto tiene la misma densidad y el mismo tamaño, o sea que acá hay un kilo de mercurio, acá hay otro kilo, acá hay otro kilo, acá hay otro kilo, lo que sea que haya. ¿Por qué se gira esta gente? Entonces tenemos siempre, cada pedacito tiene la misma cantidad de mercurio. Esto es, los líquidos son incompresibles. Si acá hay un metro o un centímetro, esto tiene la misma cantidad que en el siguiente centímetro, los líquidos son incompresibles, bueno, los líquidos ideales, y dentro de todo el mercurio es lo que está. Con lo cual, lo que va a pasar acá es que esto va a bajar, y como ¿qué tenemos acá? Dijimos que la presión acá es la presión atmosférica, que es la misma presión que tenemos acá. Esta es la presión 0, que es igual a la presión 1, como todo esto está al aire, esto es igual a la presión atmosférica. Y acá tenemos nada, o en realidad lo que sería la presión del vapor de mercurio. Concepto van a ver ustedes más en termodinámica. Pero bueno, básicamente en este caso es casi 0. Y con lo cual esto que tendríamos acá arriba es el 0 o casi el 0 absoluto, y la presión que hay acá abajo es la presión que está acá arriba, y la presión en 1 es igual a la presión de ahí arriba más la densidad por G por H, donde esta es la densidad de mercurio y esta es la altura de esta columna. Esto, como esto es 0, estamos midiendo de esta forma la presión en el punto 1 o la presión atmosférica. Entonces podemos decir que la presión atmosférica es igual a la densidad de mercurio por G por la altura de esta columna que está acá. Cuando hacen esto acá, esto lo pueden subir al tubo de mercurio todo lo que quieran. Esto se va a llenar de vacío hasta ahí, pero nunca va a llegar más arriba que H, y esta H mide más o menos 76 centímetros, o sea, 760 milímetros, que es lo que pasa. Por eso se denomina que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué tan alto está este líquido sube cuando la presión acá arriba es 0? ¿Sí? Entonces esto es lo más alto que vamos a sacarlo. Y esto es una de las características que tenían generalmente, una de las cuestiones que tiene, o consecuencias técnicas o tecnológicas que tiene esto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que sacar agua de un pozo,
¿sí? Si esta columna acá fuera hecha con agua, ¿sí? O sea, habíamos hecho esto en vez de mercurio usáramos agua, la altura que tiene esta columna es de 10 metros. ¿Sí? Porque recuerden que 10 metros es una atmósfera de agua. Entonces tenemos de acá arriba tenemos un vacío y tenemos 10 metros de agua que nos da la misma presión que hace el aire sobre la superficie. Entonces el agua, por más vacío que hagamos acá arriba, lo máximo que va a subir son 10 metros. Si nosotros queremos sacar decimos, bueno, estamos en medio del desierto, qué buena idea, vamos a hacer un pozo y vamos a sacar el agua que seguramente hay por ahí abajo. Y resulta que hacemos un pozo y hacemos un pozo que mide 11 metros de profundidad y ahí encontramos el agüita ahí en el fondo. Y la queremos subir hasta la superficie y no vamos a poder. ¿Sí? No vamos a poder porque por más que chupemos, la mínima presión que hacemos chupando es 0 y ya sabemos que el agua cuando tenemos presión de 0 lo máximo que va a subir es hasta 10 metros. Entonces desde arriba del pozo la vamos a ver y la tenemos ahí pero no la podemos agarrar. Y aparte que ya de por sí conseguir una presión de 0 es básicamente virtualmente imposible. Se podría llegar a hacer algo parecido a esto, pero sí podemos hacer la presión de vapor. Pero entonces, como consecuencia, nunca podemos subir. La única manera de poder hacer subir el agua a más de 10 metros, o sea, imagínense que queremos llenar, ¿cómo se llenan los tanques de los edificios? Dirán ustedes, o sea, los edificios que miden varios metros más arriba que cero, bueno, vamos a tener que aumentar la presión que tenemos acá. O sea, se genera con una bomba, aumentamos la presión y metemos esto para arriba con mayor presión que la que tenemos en la superficie. O sea, necesitamos un mecanismo que empuje el agua desde abajo y no que la intentemos chupar desde arriba. Chuparla desde arriba no vamos a poder. O sea, solamente la podemos empujar desde acá abajo para hacerla subir toda la altura que queramos hacerla subir. Bueno, este es el motivo por el cual también la presión se mide en 760 mililitros de mercurio, porque es lo más alto que podemos llegar. O sea, si tenemos más baja la presión, entonces la columna de mercurio va a bajar, y si tenemos presión más alta es como que la estamos empujando, y entonces tenemos más presión que los 760 milímetros o que los 10 metros de agua. Bueno, vamos a ver dos principios importantes que son para hidrostática. Son los dos principios que ustedes van a tener que aprender, que son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. El principio de Arquímedes, para poder entenderlo, Arquímedes en un momento era un genio del año, no me acuerdo el año que vivió Arquímedes, pero vivió hace muchos años. Resulta que un rey le preguntó, le pidió a Arquímedes, parece que un cierto rey de la época, rey o lo que sea que se llamara en ese entonces, los tipos se hizo hacer una corona con un montón de oro que tenía. Tengo acá este montón de oro, le dio a un tipo que era un joyero, decía, toma, acá te doy este oro, haceme una corona con el oro que te doy. Entonces el tipo dijo, sí, fantástico, y le hizo una corona y se la dio. Entonces el tipo se pensó, ¿me habrá hecho la corona con el oro o me habrá metido el perro y metió un montón de otro material que no sea oro? ¿Cómo hago yo para saber si lo que me dio es oro o porque la corona está linda, no la quiero romper? ¿Cómo hago yo para darme cuenta si es oro lo que me hizo el tipo o metió cualquier otra cosa y se quedó con un poco de oro el tipo, el degenerado, hijo joyero hermoso, que me robó? No. Entonces el tipo dice, ¿cómo hago para resolver este problema? El rey le dio el problema a Arquímedes. Entonces Arquímedes, que se puso, bueno, ¿cómo hago para resolver este problema al rey? Cuenta la leyenda de que en esa época no había duchas, o había más o menos, pero la gente se bañaba en tachos de agua, en tinas. Entonces usted tiraba, te bañaba, entonces el tipo estaba bañándose, jugando con un patito de goma, etcétera, así, entonces se bañaba, así, chascochaba, así, el tipo se relajaba, parece que bañarse a la gente le despierta el intelecto, y entonces Arquímedes, mientras estaba chapoteando, se dio cuenta que el chapotear rebalsaba el líquido que estaba. O sea, si vos te metes en una tina de agua hasta determinado volumen, vos te agarrás y o sea, el agua sale por el borde. Y dice, ¿qué tanto sale por el borde? Bueno, pero ¿por qué este patito de goma con el que estoy jugando? En esa época había patitos de goma.
Entonces el tipo estaba jugando, dice, se hunde un poquitito, pero lo que se hunde se sube un poquito. O sea, yo pongo un balde o algo, voy a ver que se va a hundir y el agua va a subir un poquito. ¿Pero qué tanto va a subir el agua? Entonces el tipo se dio cuenta, y en ese momento, cuando se dio cuenta del principio, para lo voy a explicar, es el famoso caso de que gritó Eureka. O sea, que quiere decir lo descubrí, y salió en bola corriendo por el medio de la calle, eso es lo que dice la frase, sí, eureka, eureka, y claro, porque salió contento para darse cuenta de cómo hacer para determinar cuánto oro había, si realmente había oro en la corona o del rey. O sea, obviamente iba a llenarse de plata, por eso el tipo se dio feliz en bolas, gritando por el medio de la calle cuando se dio cuenta que el principio que lleva su nombre, que es el principio de Arquímedes. Y que para poder entender este principio de Arquímedes, imaginemos cierto. Vamos a imaginarnos que tenemos dos formas iguales. Una forma igual que simplemente es porque estamos dibujando la forma. En este caso es una forma, vamos a suponer que esto es agua. Y entonces en este caso tenemos un pedazo de forma que va a tener simplemente agua. O sea que esto que está acá es un pedazo de agua. Puede ser, por ejemplo, rodeado por una bolsa de polietileno, como quieran llamarlo, pero bueno, básicamente imagínense que la bolsa no existe, es un pedazo de agua que está ahí. Acá viene mi ayudante a decirme cómo es el principio de Arquímedes, pero bueno, si en principio, si esto está lleno de agua, ¿qué va a pasar con este pedazo de agua? Va a quedarse, va a tener la sumatoria de las fuerzas y va a tener que, de alguna forma, va a haber el peso que va hacia abajo y algo que lo empuja hacia arriba, que lo llamamos empuje. Y como esto no se mueve ni para arriba ni para abajo, esto tiene una sumatoria de fuerzas igual a C. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale ese empuje? Lo que se le ocurrió al darse cuenta precisamente a Arquímedes es que si yo pongo otra cosa, el agua va a subir cierto nivel, ¿sí? Donde va a ser igual al volumen del líquido que estoy desplazando. Si yo meto algo acá, lo sumerjo. ¿Y qué quiere decir? Si yo meto un volumen acá, el agua va a seguir siendo la misma, entonces va a deslevarse. Esto que se eleva, toda el área de lo que se elevó el líquido es la misma área de lo que tenemos, de lo que estamos sumergiendo. Y esta agua que se elevó va a tratar de llenar todo este espacio de alguna forma, o sea, volver a ocupar su lugar. Entonces esto que intenta llenar nuevamente es lo que provoca el empuje, y lo que descubrió Arquímedes entonces es que el empuje que recibe cualquier objeto sumergido, porque no importa el material que tenga esto, ¿sí? Ya sea de hierro, de madera, de plástico, de oro o de lo que sea que estemos sumergiendo, el empuje va a depender solamente de la cantidad de agua que desplaza, ¿sí? Entonces esta cantidad de agua va a tener un peso. El peso de esto es igual a la masa por G de la masa del agua. Vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces esto es lo que llamamos el empuje. O sea, esto que está empujando es lo que estamos elevando, que es la masa del agua que desplazamos. Entonces, el principio aquí dice, bueno, que todo objeto sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que es desplazado por ese objeto, ¿sí? O sea, el peso en este caso sería ρ por G, por densidad, por volumen, quiero decir, por G, que sería la masa por tenemos la masa, ρ por V, donde tenemos entonces de esta forma esto que sería la masa del agua, ¿sí? Si tenemos un objeto que tiene mayor densidad, se va a seguir hundiendo porque va a ser más pesado, ¿sí? Pero no va a tener el mismo peso que si yo lo tengo en el aire. Si yo lo peso acá, algo en el aire, lo que vamos a tener acá es el peso, y acá va a tener un peso, pero lo peso con la misma balanza acá, como va a recibir un empuje, voy a poder darme cuenta cuánto es la densidad que tiene este cuerpo, porque de acuerdo a la densidad del líquido en el cual yo lo sumerjo, voy a poder medir esto. Pero bueno, al principio de Arquímedes ahora vamos a hacer problemas respecto a esto. Ahora no, miércoles en realidad vamos a hacer problemas respecto a esto, pero básicamente la forma de calcularlo esto es teniendo en cuenta esta relación que les doy de la densidad y el volumen, para ver cuánto es el empuje que está recibiendo hacia arriba, y en función de eso ver cuál es el peso que queda hacia abajo, o a lo mejor, así vamos a tener el peso hacia arriba, cuál es la sumatoria de las fuerzas
son en este caso distintas de cero, ¿sí? O sea, si algo que es muy pesado, vamos a tener peso mayor que el empuje y se va a hundir, y si algo no es tan pesado, va a tener un peso menor que el empuje y va a flotar, y cuando algo va a flotar determinada cantidad, quiere decir que esta proporción del peso del volumen que tenemos acá es igual al todo el peso del agua que desplazamos de lo que tenemos ahí. O sea, esta cantidad de agua hace el mismo peso que todo el total de nuestra bolita, de lo que estamos tratando de flotar. Pero bueno, entonces Arquímedes, decíamos, todo cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desplazado. ¿Sí? Entonces, tenemos todos los empujes. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que es importante para el análisis de los problemas que vamos a hacer, todos los empujes son siempre hacia arriba. ¿Sí? Por más que tengamos acá, esto esté por acá, no es un empuje que hace el líquido hacia abajo para tratar de hundirlo, sino que el empuje es como que el líquido está intentando recuperar el lugar que está ocupando el invasor del líquido. ¿Sí? Entonces se está empujando para tratar de sacarse ese invasor hacia arriba. Sí, inventó el patio de goma. Entonces, está tratando de recuperar el lugar para poder tener su lugar. Entonces trata de sacarse de encima lo que se metió adentro del agua y por eso hace una fuerza que es equivalente. Lo máximo de fuerza que puede hacer es todo lo que fue desplazado, que trata de devolver a su lugar sacándose de encima lo que tiene acá. Entonces siempre el empuje siempre es hacia arriba. Nunca confunda, por más que algo esté parcialmente sumergido en algo, que haya algo que lo esté tratando de hundir, ¿no? Lo que trata de meterlo hacia abajo es el peso de lo que nosotros estamos metiendo adentro del líquido. Pero el líquido reacciona tratando de recuperar ese espacio que estamos invadiendo, tirando hacia arriba lo que pueda, ¿sí? Para recuperar el espacio que tenemos acá. Entonces eso es el principio que descubrió nuestro amigo Arquímedes cuando gritó el famoso Eureka. ¿Sí? Entonces Arquímedes salió, como Dios lo trajo al mundo, a los gritos feliz de haber descubierto cómo se hace. Básicamente lo que descubrió Arquímedes es que pesó la corona del rey para ver cuánto material tenía en el aire y después la pesó sumergida y sabiendo la cantidad de lo que tendría que pesar, porque es lo que le resta al líquido, si era un poquitito más o un poquitito menos, el volumen de líquido que estaba sacando, porque si era todo oro tenía que ocupar cierto espacio, si no era oro y tenía el mismo peso, iba a ocupar un volumen más grande o más chiquitito, por lo tanto iba a recibir un mayor o un menor empuje al sumergirlo en el agua, y entonces comparando los pesos de lo que tenía antes de ser el oro que le dio el rey al joyero, con la corona que pesaba lo mismo que el oro que le dio el rey, si ocupaba mayor o menor volumen, recibía un mayor o un menor empuje, y de esa forma saber entonces cuánto era lo que realmente había usado de oro. Resulta que lo había estafado el joyero y bueno, creo que no sé si lo colgaron, le cortaron la cabeza, no sé qué castigos aplicaban en esa época. Pero bueno, Arquímedes se llevó un premio de oro gracias a su descubrimiento, a su razonamiento. Gracias a los capítulos de Bob. El otro principio que vemos es el principio de Pascal. El principio de Pascal básicamente tiene que ver con lo que recién les comenté. ¿Sí? Ya tenemos una presión en el mismo punto. Si yo tenemos acá la presión atmosférica, si a mí se me ocurriera de golpe hacer una mayor presión, ¿sí? O sea, aplico una presión adicional sobre algo, la puedo aplicar en cualquier punto, lo que dice Pascal es que esta presión adicional se suma a todos los puntos. O sea, que si acá tenemos una presión 1, antes de aplicar esta presión, acá tenemos una presión 2, acá tenemos una presión 3, o bueno, una presión 4, acá una presión 5, etc. Antes de aplicarle la presión, cuando yo le aplico la presión en P1' va a ser igual a lo que teníamos antes más la presión adicional. ¿Sí? En P2' va a ser igual a P2
más la presión adicional, etc. Entonces, en todos lados se suma la presión extra. O sea, la presión extra que yo hago sobre un fluido cualquiera, ¿sí?, se suma a todos los puntos por igual en todos lados del volumen de nuestro fluido. Entonces, toda la presión adicional que yo agregue a un líquido se va a sumar a todo lo que yo haga. Como consecuencia de esto de Pascal, uno de los mecanismos más importantes que tiene la tecnología es, por ejemplo, el caso de la hidráulica, o un gato hidráulico, o cuando nosotros manejamos un volante que tiene difícil la fuerza que tenemos que hacer. Les voy a dar, para que entiendan el ejemplo, con un gato hidráulico. Si yo tengo acá cierto gato que tenemos en este punto que está acá, y tenemos acá cierta superficie. Entonces vamos a imaginarnos que esto es todo, está lleno de un líquido que puede ser un aceite. Generalmente es un aceite para más fácil, para evitar que se filtre por los bordecitos, ¿sí? Entonces tenemos una presión donde, si esto está a la misma altura, en este punto tenemos la misma presión. ¿Sí? Entonces tenemos la misma presión. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos cierta área, y acá tenemos un área más grande. Entonces sabemos que el área 2 es mayor que el área 1. Entonces, si tenemos un área grande, yo acá voy a tener como consecuencia una presión, pero esta presión va a tener una fuerza 1 que va a ser igual a la presión 1 por el área 1, pero la presión 1 es igual al área 2, por lo tanto esto es igual a la presión por área 1. Y acá tenemos una fuerza hacia arriba que es igual a la presión por el área 2. Entonces, si yo hago más fuerza acá, ¿sí?, con lo cual voy a incrementar, vamos a hacer una fuerza adicional, fuerza extra. Esta fuerza extra que estoy haciendo acá arriba se va a transformar en una presión extra por el área, ¿sí? Entonces, esta presión extra se va a sumar a todos los puntitos que tenemos acá. Por lo tanto, acá en este punto, la presión 2' va a ser igual a la presión que teníamos antes más la presión extra. ¿Sí? Entonces, en este punto tenemos una presión adicional gracias a nuestro amigo Pascal, que ya gracias al comportamiento de los fluidos, Pascal fue el que dedujo de todo este principio. Y por lo tanto, nuestra nueva fuerza va a ser igual a toda la presión que tenemos ahora por la misma área que teníamos antes. Entonces, ¿cuánto es esta presión extra? Va a provocarse, va a ser la fuerza extra, que va a ser la presión extra por el área chiquitita que tenemos acá, y la fuerza extra que tenemos acá. Si sacamos la fuerza que teníamos antes, que era que distribuimos P2 por el área, esto va a ser F2 más F extra, ¿sí? Entonces, la fuerza extra es igual a la presión extra que tenemos por el área 2. ¿Sí? No sé si se ve de abajo lo que escribí, pero bueno, básicamente la fuerza que tenemos, la fuerza que aplicamos acá va a depender del área 1. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tanta fuerza hago? La fuerza 1, vamos a hacerlo, es igual a la presión extra que estamos haciendo por el área 1, y esto se transforma, que en el punto 2 tenemos un área 2 por la presión que nos da una fuerza 2. Pero ¿qué pasa? La presión es la misma, por lo tanto tenemos que la fuerza 1 es proporcional al área 1, ¿sí? Vamos a poner acá, estos símbolos son espantosos. Lo que tenemos de la misma forma que la fuerza 2 es proporcional al área 2. Entonces, ¿qué sucede de todo esto? Si tengo un área más grande, voy a tener una fuerza más grande, ¿sí? Entonces, si yo hago acá un área que tiene más chiquitito, yo hago una fuerza que yo necesito hacer para generar una fuerza más grande, es con este mecanismo hidráulico, al tener una diferencia de áreas, genera una fuerza hacia arriba más grande de acuerdo a la relación que hay entre las áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A la fuerza 2, si hacemos el área, es igual al área 2 sobre el área 1 por la fuerza. Esta es la relación. O sea, esto sale de igual a E1 por área 1, etc. Nos queda, no se nos van las presiones. Esto es fuerza 1, ¿sí? Se nos van las presiones y nos queda el área igual a la presión.
Esta relación que tenemos acá, que se la di de una manera muy intuitiva y muy sencilla, es el principio que tenemos como un gato hidráulico. Vamos a borrar todas estas cosas para entender de una manera más sencilla cómo trabaja esto. ¿Sí? Nosotros sabemos entonces que si yo tengo que hacer un mecanismo acá para levantar, por ejemplo, un auto al cual le tengo que cambiar una rueda, hago fuerza para acá. Si tengo que levantar, el auto pesa 2 toneladas, o 1 tonelada, o 2 toneladas por G, o lo que sea. Yo no necesito hacer una fuerza de 2 toneladas, sino que hago una fuerza más chiquitita, porque la fuerza que yo hago acá multiplicada voy a aumentarla de acuerdo a las relaciones de áreas que tengo acá arriba. Entonces, porque aplico la presión, esta presión se va a sumar exactamente al mismo punto que está a esta altura acá, o sea, a todos los puntos, gracias a Pascal. La presión que tengo, que agrego extra acá, se agrega también acá y genera una fuerza hacia arriba que es mayor a la que yo hago acá abajo con la relación de las áreas, porque la fuerza en 2 dijimos que es igual a la fuerza que yo hago en 1 por la relación que hay entre las superficies. ¿Sí? Entonces, si tengo un área de 1 centímetro cuadrado acá y un área de 10 centímetros cuadrados acá, hago una fuerza 10 veces más grande. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que hace el gato hidráulico. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando yo desplazo esto hacia abajo para subirlo, esto va a ocupar un determinado volumen y esto se va a subir mucho menos, porque el volumen sabemos que es igual a delta H por el área, y como acá tenemos un área más chiquitita, yo voy a meter el gato, tengo que andar haciendo permanentemente un mecanismo de subir y bajar, porque voy metiendo cada vez mayor cantidad de agua. Pero ¿cómo funciona el gato hidráulico para poder realmente subir? Porque, o sea, yo llegué hasta acá abajo y voy a subirlo la 10ª parte, ¿sí? Porque el volumen es igual, o sea, lo que tenemos la relación entre áreas se va a subir solamente la 10ª parte de lo que yo subo, con la cuestión de esto es incompresible, esto del fluido, así que va a ocupar el mismo espacio que vemos ahí arriba. Entonces, ¿cómo funciona el gato hidráulico? Tiene acá un mecanismo que es una valvulita que deja pasar o no deja pasar líquido, con un depósito adicional de líquido. Entonces, cuando yo empujo, todo el líquido que está acá viene todo para acá arriba, pero cuando levanto la palanca, tengo la válvula de este lado que saco el líquido, no lo remuevo acá, sino que lo remuevo de este lado que está acá. Tengo sacado y metido otra válvula. Entonces, cierro esta válvula, abro acá, y mientras voy subiendo y bajando, la válvula esta no deja volver para atrás el líquido que tenemos acá y extrae el líquido adicional de una válvula, de un depósito extra de líquido. Entonces, vamos pasando, levantando, sacamos el líquido de acá y cerramos esta, abrimos esta, pasamos el líquido para acá, haciendo una fuerza muy livianita, ¿sí? Porque es de acuerdo a la relación de áreas. Yo voy levantando esto cada vez más y cuando lo tengo a la altura que yo quiero, para volver a bajarlo, simplemente cierro la válvula y esto vuelve a pasar todo y esto baja. Fíjense que los gatos hidráulicos tienen una valvulita que ustedes la mueven, le abren el paso y esto permite la recuperación de esto hasta la misma altura para volver a bajar el líquido de ariano. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Que yo con una fuerza muy chiquitita, porque tenemos un área chiquitita acá, puedo aumentarla todo lo que quiero, haciendo aumentando el área de lo que yo estoy agregando. Esto se utiliza mucho tanto en los mecanismos, tanto para un gato hidráulico como para una dirección hidráulica o los frenos hidráulicos. Entonces, si yo tengo que frenar y hacer una fuerza muy grande sobre las ruedas que tienen que frenar, el pedal de freno acciona sobre una superficie chiquitita en la parte donde tenemos que poner el pie. Entonces hacemos menos fuerza y esa fuerza más chiquitita se transforma en mucha más fuerza en el área donde tenemos que hacer el impacto, con lo cual básicamente tenemos que hacer menos fuerza para todo. Pero bueno, este es el principio de Arquímedes, de Pascal. Con esto cerramos todo lo que vamos a analizar en lo que son fluidos de hidrostática o fluidos quietitos. Vamos a pasar a los fluidos en movimiento, que también se denominan flujos, o sea, lo que nosotros conocemos como hidrodinámica. En los fluidos en movimiento también vamos a hacer 4 presunciones
o casos o restricciones a nuestro análisis. O sea, no todos los fluidos tienen estas características, pero los flujos, que van a ser los fluidos en movimiento, o sea, los fluidos en movimiento son, por ejemplo, lo que pasa dentro de una manguera, o algo que se está en un río, o cualquier lugar donde hay desplazamiento de líquidos. ¿Sí? Entonces, todos esos desplazamientos de líquidos o flujos van a cumplir con 4 características importantes, para que si no cumplen con estas características, los principios que vamos a ver nosotros, que son dos principios que ahora vamos a ver, no se cumplen. ¿Sí? Entonces, si estos principios, vamos a ver, se cumplen solamente si se dan estas 4 características que vamos a ver acá para los fluidos, y que son que los fluidos tienen que ser, como primera característica, tienen que ser fluidos estacionarios. ¿Qué quiere decir un fluido estacionario? Si nosotros tenemos en este punto que va fluyendo, va llegando el fluido por acá, si yo mido las características en este punto y vemos qué voy a medir, por ejemplo, cuánto vale la presión acá, cuánto vale la velocidad en este fluido, o sea, cuando algún fluido se mueve va a tener cierta velocidad, y la mido a lo largo del tiempo, no quiere decir que esto quede quieto, si obviamente esto se está moviendo, pero en este punto vamos a tener una presión 2, vamos a tener una velocidad 2, etc. Todas estas características que medimos se van a conservar a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si hoy tenemos una presión 1 acá y una velocidad 1, mañana va a seguir siendo la misma presión acá y la misma velocidad acá, y la misma presión 2 acá y la misma velocidad 2 acá. O sea, a lo largo del tiempo, las características o las propiedades que medimos de los flujos entre cada punto van a ser constantes. ¿Sí? Obviamente no es que esto se quede quieto, porque no es que se quede quieto, sino que se mantienen constantes las características a lo largo del tiempo en cada punto. O sea, básicamente es como si acá tuviéramos una fuente infinita de líquido que va transmitiéndose y que te va a otro lado donde hay una capacidad infinita de recibirlo. O sea, por eso obviamente esto tiene ciertas restricciones. Pero bueno, dentro de las características que estamos midiendo, se supone que esto pase de un tanque de agua, mientras este tanque de agua está pasando y se llena otro tanque, bueno, hasta que se llena, las propiedades estas se van a cumplir y va a seguir siempre siendo el fluido moviéndose a lo largo del tiempo de la misma manera. Entonces, esto por un lado, los fluidos son, dijimos, estacionarios. No me quiero olvidar de ninguno, así que vamos a ponerlo acá. La segunda característica que van a tener los fluidos, ya la vimos antes para los flujos, que existen, ya la vimos antes para los fluidos, es el hecho de que son incompresibles. O sea que, básicamente, la densidad de nuestro fluido va a ser constante. ¿Sí? Entonces, en cada puntito vamos a tener una densidad que va a ser la misma en todos los puntos que haya de nuestro fluido. O sea, mientras esto sea fluido y no se transforme en sólido, ni en gas, ni nada, ni en espacio, la densidad de nuestro líquido va a ser la misma independientemente de cuál sea la presión o la velocidad que estén llevando a lo largo de todo ese recorrido. Entonces, por más que yo lo apriete acá para hacerlo llegar, el volumen que va a ocupar va a ser siempre el mismo si la cantidad de fluido es siempre la misma, porque la densidad va a ser siempre la misma a lo largo de todo el recorrido de nuestro flujo. ¿Sí? La tercera característica es el hecho de que los fluidos que vamos a analizar son no viscosos. Ya les dije que la viscosidad es una especie de rozamiento o de resistencia al desplazamiento entre sí de los fluidos. ¿Sí? Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Yo supóngase que tengo una manguera con un fluido no viscoso. Si una manguera tiene un fluido no viscoso, quiere decir que todos los puntos que van moviéndose tienen todos la misma velocidad. Si el fluido fuera viscoso, que es como todos los fluidos son viscosos de alguna forma o tienen cierta viscosidad, la curva de velocidad va a tener una forma más o menos así. O sea, va a ser cero en el contacto con la superficie y va a ir aumentando a medida que nos acercamos al centro del fluido, va a volver a reducirse hasta volver a ser cero en el lado de acá. En un fluido no viscoso, la velocidad es toda la misma a lo largo de todo el fluido que está pasando por acá, mientras que acá va a haber una variación de las velocidades. Entonces, para poder analizarlos, necesitamos que los fluidos sean no viscosos. Y la última de las características es el hecho de que sean irrotacionales, lo cual quiere decir que el fluido no va a ir haciendo un recorrido rotando a medida que va avanzando a lo largo alrededor del centro de masas del fluido que está moviéndose. Entonces nosotros vamos a ver el fluido que va a moverse
todo derechito, todos van a ser líneas, que van a ser todas, van a ser todas, no se van a cruzar entre sí, metiéndose una fluida un poquito más, o sea, un flujo más turbulento, cuando tenemos el flujo que va rotando. O sea, muchas veces es lo que se llama el flujo lineal o el flujo turbulento. Ustedes todas estas cosas las van a estudiar cuando vean qué pasa si los fluidos tienen viscosidad o qué pasa si hay un flujo turbulento, etc. Todas esas cosas ustedes las van a estudiar más adelante en materias como mecánica de fluidos, pero ahora vamos a incorporar nuestros análisis de lo que pasa con los fluidos en movimiento que cumplen estas cuatro propiedades. O sea, estas cuatro propiedades se cumplen. Si no se cumplen estas cuatro propiedades, no podemos establecer los dos principios que vamos a ver ahora, que son los principios con los que vamos a estudiar nuestra hidrodinámica. Entonces, el primer concepto importante que vamos a definir es el concepto de caudal. El caudal es cuánto líquido o con qué velocidad se está moviendo la cantidad de líquido que está cruzando a través de cierta superficie o cierto paso de un punto. Cuánto líquido pasa por acá. Y el caudal se mide en lo que vamos a llamar en Q, se mide en volumen dividido tiempo, ¿sí? O sea, B sobre T. Entonces le pongo las bobitas más acá para que esta B no la confundan con velocidad. ¿Sí? ¿No? Que esto es volumen dividido tiempo, o sea que son metros cúbicos por segundo lo que está pasando a lo largo de determinado. Cuanto mayor caudal, quiere decir que mayor cantidad de líquido, o sea, mayor cantidad de volumen que se está vaciando un tanque o se está trasladando en un río desde un determinado lugar hasta otro. O sea, un río muy caudaloso quiere decir que lleva muchos litros de agua que van pasando más rápido por nuestro lugar cuando estamos tomando la referencia. Entonces este es el concepto de caudal. El caudal mide cuánto líquido está pasando, o con qué velocidad está pasando nuestro líquido por determinado lugar. Entonces, con este concepto de caudal vamos a empezar imaginándonos vamos a imaginarnos un fluido que va a hacer cierto lugarcito, como si fuera acá un tubo de fluido donde va nuestro fluido moviéndose siguiendo esta dirección. Entonces tenemos un tubo de fluido que va a tener cierta característica. Esto va a pasar, supongamos que esto fuera una manguera o un caño que tiene distintos diámetros y va pasando nuestro fluido. Sabemos que, como dijimos, nuestro fluido es incompresible. El caudal, o sea, la cantidad de líquido que va a pasar por acá, como es la misma cantidad de líquido, va a ser la misma que va a pasar por acá, pasa que no va a pasar por acá, y no va a pasar por acá, porque no estamos metiendo más líquido por los bordes, sino que esto es un flujo que se va metiendo por acá y lo que entra es lo mismo que lo que sale. ¿Sí? Entonces todo lo que metemos por esta punta del líquido es lo mismo que va a salir por acá. O sea, si acá tenemos cierto caudal de entrada, acá vamos a tener cierto caudal de salida y sabemos que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. O sea, todo lo que nos metamos, si metemos 10 litros por segundo de este lado de nuestro tubo van a salir 10 litros por segundo. ¿Sí? O sea, una cantidad de líquido va a ser la misma. Entonces, ¿cómo se mueve nuestro líquido? Teniendo en cuenta que nuestro caudal va a ser constante y además que nuestro fluido es todo lo que dijimos antes, o sea, estacionario e incompresible. Entonces, si esto se mide un litro, vamos a medir un litro de líquido. Bueno, imaginémonos que un litro de líquido ocupa este pedazo acá. Tenemos acá cierta área 1 y acá vamos a tener una longitud 1, ¿sí? Con lo cual tenemos un litro, hace una medida de volumen, un litro es igual a área 1 por H1, ¿sí? Y en este pedazo que está acá, nuestro líquido va a tener un área 2 y va a tener un H2. Y obviamente si acá, en el tiempo en el cual esto avanzó, se desplazó un litro acá se desplazó también un litro, porque no agregamos más nada. Entonces, lo que tenemos acá de volumen 1, el volumen 1 es igual al volumen 2, en la cantidad de lo que sea. Entonces, nosotros qué sabemos, esto es a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo medimos esto que está pasando acá? Si esto estamos midiendo un caudal, que sabemos que es igual al caudal 2, el caudal 1 es igual al volumen 1 sobre el tiempo en el cual se mueve este caudal 1, con lo cual esto va a ser igual al volumen 2
por el tiempo, o sea que el caudal es todo este volumen dividido el tiempo que demoramos en recorrer este espacio, va a ser lo mismo que vamos a recorrer este espacio que está acá. Entonces sabemos que el volumen 1 sobre el tiempo, el volumen 1 es el área 1 por la altura, por la de longitud, distancia esta que está acá, o sea que tenemos, vamos a poner esto por acá arriba, el volumen es área 1 por H1 sobre el tiempo, y esto es igual a área 2 por H2 sobre el tiempo, y nosotros ya conocemos lo que significa distancia sobre el tiempo. Sí, esto es una distancia sobre el tiempo es la velocidad con la que se está moviendo el fluido en este punto, que acá tenemos la velocidad con la que se mueve este fluido en este punto que está acá. O sea que esto es la velocidad con la que se mueve el líquido de este punto que está acá, y esto es la velocidad con la que se mueve el líquido en esta parte que está acá. Con lo cual nos damos nuestra ecuación de continuidad, que se determina de esta forma: el caudal, que es el mismo para todos, es igual al área por la velocidad con la que se mueve el líquido, que es igual a una constante. O sea que área 1 por B1 es igual a área, vamos a poner esto acá, es lo que sale de esta forma que está acá. O sea que en todos los puntos de cualquiera de nuestros fluidos, la cantidad de líquido que está pasando se mantiene constante, porque el caudal va a ser siempre el mismo, porque no tenemos ingreso de agua por un lado, porque no se comprime el líquido en el medio de nada, porque tenemos el mismo, permanentemente en la misma velocidad a lo largo del tiempo. Entonces esto es lo que llamamos la ecuación de continuidad, que es el área en cada punto por la velocidad con la que pasa el líquido a través de esa área que está acá, es un producto que es constante, que es igual al caudal que tenemos esto de acá. Esta B es una B corta chiquitita, que es la velocidad. O sea, básicamente les voy a pasar limpio esta fórmula, que es la fórmula de la ecuación de continuidad. Tenemos el caudal, es igual al área por la velocidad, es igual a una constante a lo largo del tiempo, donde esto es una velocidad, ¿sí? Bueno, esto se mide en metros al cuadrado, esto es metros por segundo, con lo cual tenemos acá nuestro caudal que se mide en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces esto es constante a lo largo del tiempo. Esta es una de las ecuaciones fundamentales del análisis que tenemos que hacer para nuestros fluidos. La última de las ecuaciones, y la última de las ecuaciones del año que vamos a aprender, es el principio de Bernoulli, o la ecuación de Bernoulli. Nuestro amigo Bernoulli, había montones de Bernoulli en la época esta, eran como 5 o 6 científicos o hermanos que eran todos medio parientes entre ellos. Pero bueno, uno de los Bernoulli hizo esta famosa ecuación, que básicamente la ecuación de Bernoulli no es otra cosa que la conservación de la energía aplicada a fluidos. Entonces, ¿qué tipos de energías tenemos en nuestros fluidos? Vamos a tener 3 tipos de energías en los fluidos. Uno que es lo que ya conocemos, o sea, un fluido es un flujo, es algo que se está moviendo. Como algo se está moviendo, tiene lo que llamamos energía cinética. ¿Sí? Entonces esta es la energía que tiene el movimiento. Nosotros ya sabemos cuál es la forma de energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En fluidos, en vez de hablar de masas, vamos a hablar de densidades. ¿Sí? Entonces la energía cinética en la ecuación de Bernoulli es un medio de la densidad por la velocidad que tiene nuestro fluido. Esto es la B corta de velocidad, ¿sí? Velocidad al cuadrado. Este es el término que corresponde a la energía cinética. También va a tener cierta energía potencial de acuerdo al lugar donde se esté moviendo. Entonces una energía potencial sabemos que es, en el caso de una partícula, es la masa por G por la altura que tiene esa partícula, que esa partícula, si tiene altura, recuerden que al ir descendiendo va a ir ganando velocidad, o sea, se va a transformar en energía cinética eventualmente, ¿sí? Entonces esa energía es la energía potencial, que depende de qué tan alto esté nuestro pedazo de fluido. Como dijimos, la masa no la vamos a trabajar como masa, sino a trabajar como densidad. Entonces esta es la densidad por G por H, ¿sí? Fíjese que hasta ahora son los mismos términos que tenemos
para lo que habíamos visto para energías, cuando vimos la parte de energía para partículas, pero en vez de masas hablamos de densidades. ¿Sí? Todo lo demás es exactamente igual. Y la última energía que tenemos en un fluido lo vamos a llamar una energía interna, que depende de montones de factores que tenga, o sea, es como una especie también de energía potencial que depende de la energía interior que tiene nuestro fluido, que nosotros ya estuvimos hablándolo sin saber que se trataba de alguna forma de energía, que es la presión. Entonces la presión que tiene un fluido es una especie de energía interna, y entonces nuestra conservación de energía, que es lo que dice que nuestro amigo Bernoulli aplicaba a los fluidos, es que toda la energía que tiene un fluido se va a conservar de un punto a otro de un mismo flujo. Entonces todo nuestro flujo va a conservar la energía total que tiene, que va a ser una composición de los tres tipos de energía que tiene. Entonces estos tres tipos de energía nosotros los sumamos. Tenemos que esta sumatoria va a ser constante a lo largo del recorrido de nuestro fluido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos tres términos que vamos a poner acá, los vamos a pasar en limpio. Dejo esta ecuación de continuidad por acá. Voy a escribir nuestra ecuación de Bernoulli por acá y después voy a hacer el grafiquito. La ecuación de Bernoulli se dice que 1/2 de ρ por la velocidad al cuadrado más ρ por G por H más la presión es igual a una constante, o sea que esto aplicado en cierto punto 1 se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con esto? En cualquier parte de nuestro fluido vamos a tener un punto 1 y un punto 2, donde en este punto va a estar a una altura 1, va a tener cierta presión, va a estar ahí y se va a mover con cierta velocidad, y con esta combinación lo que pasa con este punto 2, vamos a tener que esto va a estar a una altura 2, que esto va a ser geométrico, no se va a poder cambiar, pero vamos a tener una presión 2 y una velocidad 2, entonces la combinación de lo que aporta la energía cinética de cada uno de los cuerpos, más la energía potencial, más la energía interna que tienen cada uno de sus cuerpos, en total se van a conservar en todo nuestro flujo. Recuerden que estos son fluidos estacionarios, incompresibles, etcétera, 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 todo lo que vimos antes. De esta ecuación acá vamos a deducir dos cosas, dos ecuaciones secundarias importantes, que son dos casos especiales. Uno es cuando la velocidad es cero o constante, o sea, si la velocidad es cero o constante, este término que está de cada lado se puede cancelar, porque este término sería lo mismo que este término. Entonces tendríamos estos dos términos que sobreviven. ¿Y qué pasa con esto? Si pasamos este término de un lado a otro, vamos a ver que la diferencia de presiones es igual a la diferencia de alturas, que esto es lo que habíamos visto antes como la presión hidrostática. ¿Sí? En lo que vimos cuando estudiamos hace un ratito, qué pasaba cuando íbamos ganando mayor profundidad en un líquido. ¿Qué tanto hay? Una presión respecto a la otra es más grande respecto a la diferencia de alturas, dependiendo de la densidad de nuestro fluido y obviamente de la situación de la gravedad. Entonces esta es la ecuación de la presión hidrostática. Y el otro término, la otra ecuación secundaria importante es, bueno, voy a tachar acá, voy a hacer un mamarracho, pero bueno, vamos a hacer un mamarracho con rojo. En vez de tener la misma velocidad, tenemos la misma altura, entonces tenemos dos fluidos que tienen la misma altura, con lo cual, si están a la misma altura, estos dos términos se cancelan mutuamente y nos sobreviven los otros términos, con lo cual tenemos de un lado tenemos 1/2 de ρ por la velocidad 1 al cuadrado más la presión en 1 es igual a 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado más la presión en 2. Esto es lo que se llama presión dinámica. Y es una ecuación muy importante porque, ¿qué significa esto? Que si la velocidad de cierta parte del fluido, que está a la misma altura de algo, es más grande, para que se conserve la energía, la presión tiene que ser más chica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, quiero separar dos hojas de papel y se me ocurre, las quiero separar, voy a hacer una buena idea, voy a soplar en el medio. Fíjense que las hojas de papel no se separan, sino que se juntan.
estoy un poco viejo. ¿Sí? Fíjense que las hojas de papel no se están separando, sino que se están pegando a sí mismos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo aumento la velocidad del aire que pasa por entre medio o de cualquier fluido, en realidad esto pasa lo mismo con el agua, al aumentar la velocidad disminuye la presión que hay acá adentro respecto a la presión que hay afuera y por lo tanto la presión hace que lo que hay afuera se junte en las hojas. O sea, vamos a volver a hacerlo. Fíjense, yo separo y se juntan las hojitas. Esto también da como consecuencia un par de principios importantes. Una es por qué vuelan los aviones. ¿Sí? La luz. Voy a juntar la luz. Esa. ¿Por qué vuelan los aviones? Los aviones para poder volar necesitan, viene el aire por acá y se encuentran con el ala de un avión. El perfil de ala es más o menos así, costosamente dibujado, pero más o menos así, con lo cual el aire viene por acá, sigue este recorrido por acá y sigue este recorrido por acá. ¿Sí? Entonces, como el aire más o menos tiene que recorrer en este lugar, tiene una mayor distancia, y pasa esta distancia, este punto, este tiempo que lleva de un lado a otro es el mismo, entonces acá arriba tenemos una mayor velocidad que lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Entonces, como acá arriba tenemos mayor velocidad, ¿qué significa? Que la presión que hay acá arriba es menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos menor presión, la fuerza que hace el aire acá arriba con respecto al ala, ¿sí? Va a ser más chica que la presión que tenemos acá abajo, que genera que acá la fuerza que tenemos acá, esta fuerza es mayor que la fuerza que se recibe arriba, porque recibe por la presión del aire, recorre a mayor velocidad esta distancia, se genera una fuerza total hacia arriba que es la que hace que nuestro avión se mantenga en el aire. ¿Sí? Entonces este es el principio, el perfil de ala, que básicamente lo que hace es alargar la distancia o el recorrido de lo que pasa el aire por acá arriba, para que al tener que recorrerlo y juntarse en este lugar, porque por la cuestión de todo el resto del aire que va a hacer, todo el aire que viene por acá, lo arrastra al aire que hace esto, ¿sí? Entonces tenemos este perfil, este pedacito termina haciendo un mayor velocidad en este pequeño paso que está acá, que genera una menor presión y hace que el perfil de ala tenga un empuje hacia arriba suficiente como para hacer volar un avión. Otra consecuencia que puede hacer, por ejemplo, si nosotros pateamos un tiro libre, ¿sí? Cuando pateamos un tiro libre le damos cierto efecto a la pelota que va rotando. Entonces pateamos un tiro libre, esto hace que la velocidad que viene de este lado, como el aire se está metiendo, porque pasa por acá, está teniendo una mayor velocidad de este lado que la que tiene de este lado, porque la pelota como que va frenando el aire que viene de acá y lo va acelerando al aire que viene acá, entonces tenemos de este lado, tenemos una velocidad mayor que la que tenemos de este lado, implica una presión menor y entonces como consecuencia de esto, cuando la pelota gira de este lado, recibe una presión que se transforma en una fuerza que hace que la pelota termine haciendo un recorrido curvado en nuestra trayectoria del aire a la hora de llegar al arco, de patear y eludir la barrera y hacer que el arquero no llegue a la pelota. ¿Sí? Estos son principios que aprendió Messi cuando pateaba los tiros libres o Maradona en su momento, pero bueno, son principios debidos también todo a la ecuación de Bernoulli y a la parte dinámica de la presión, que es que cuando la velocidad es más grande de un mismo fluido, de un lado de la superficie o de un lado del trayecto, la presión es más chica por una cuestión de conservación de la energía. Bueno, con esto acá finalizamos la clase teórica del día de hoy. El miércoles nos encontramos, recuerden, por Zoom. El otro miércoles también, el lunes que viene feriado, el otro miércoles nos volvemos a encontrar por Zoom y tenemos las dos clases donde vamos a ver ejercicios de todo lo que están en la guía de fluidos que ya les pasé. Hasta luego, chicos, nos vemos el miércoles en Zoom.